Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Franco. Bienvenidos a iCampus. Estoy muy contenta de estar aquí una vez más, hablando y platicando de la palabra de Dios. Te invito que si no has hecho like nuestra página de Facebook o de YouTube, por favor ve a Kingdom Connection Center El Paso y haznos follow y acompáñanos en cada uno de los servicios que tengamos. Hoy vamos a hablar sobre por qué mi poder se perfecciona en la debilidad. Este mes vamos a estar hablando sobre avanzar con el Espíritu Santo. Y el versículo que vamos a estar hablando es 2 Corintios 12:9. Y dice así, en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y luego nos vamos a ir a Hechos 1:8. Y dice así en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a hablar por qué mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos en esta vida tenemos debilidades en nuestras vidas diarias, pero a todos no nos gusta reconocer o nos gusta dar a entender en lo que en realidad somos débiles en nuestras vidas. Pero en cambio, nos gusta dar a conocer cómo somos fuertes, en qué áreas somos fuertes, en qué áreas somos valientes. Pero con Dios esto no trabaja así, porque Él conoce absolutamente todo de nosotros, y aún así, con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestro carácter, el Señor aún así nos ama, aunque uno esté quebrado, aunque uno esté torcido, aunque uno esté arruinado. Aún así Dios te dice, tráeme tus ruinas para construir algo nuevo. Y te dice, ven así quebrantado, enfermo, yo sanaré tus heridas. Déjame decirte que en 1 Corintios 1:27 al 31 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, por lo que a nosotros la gente nos rechaza, es por lo que Dios te ha llamado. Dios saca tesoros de ruinas. Dios saca tesoros de huesos secos. Dios saca tesoros de todo aquello que ha sido arruinado. Hay algo tan interesante en el hombre, en el ser humano, que a mí me llama la atención, de que el ser humano no está diseñado para él poder él solo. El hombre está hecho para ser dependiente de su fuente, dependiente de aquel que lo creó. Hay un ejemplo que a mí me encanta y se asimila a lo que nosotros, los seres humanos, somos.
el carro, el automóvil, fue diseñado para servir, para correr, pero no fue diseñado para correr sin gasolina. Sí, a lo mejor cuando tiene el tanque lleno, camina y funciona, pero mientras el carro esté caminando, la gasolina se va gastando y luego lo que necesita es más gasolina para poder estar funcionando. Y así mismo funciona el ser humano. El carro, si no tiene gasolina, no funciona. Y el humano y el hombre es el combustible, es la relación que tiene con Dios. Tu relación que tú tienes con Dios te hace sentir lleno o te hace sentir vacío, porque si tú no tienes una relación con Dios, tú en realidad estás vacío, estás seco, te sientes seco. Y lo que a mí me encanta de esto es de que la grúa que te va arrastrando cuando no tienes a Dios en tu vida, cuando no tienes al Espíritu Santo en tu vida, son los supuestos placeres del mundo que según te dan vida, que según te ayudan a vivir de día en día, pero aún ni con todo el dinero, ni con todos los lujos, ni con todas las amistades que tú tengas, nada de eso importa, porque si tú no tienes una relación con Dios, en realidad tú estás seco. Y eso que dije sobre que el hombre no está diseñado para poder él solo, lo explica en la Biblia, en Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 lo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si algunos dirán, sí he hecho cosas, fuera del Señor he hecho cosas, he tenido éxitos, he tenido logros, pero en realidad delante de los ojos de Dios, tú no has hecho nada. Y el único momento en que en realidad tú puedes lograr logros es cuando tú tienes una conexión con Dios. Es cuando tú tienes una relación verdadera con Dios. Y por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, todo lo puedo en Cristo, estando con Cristo. Porque Él es el único que nos fortalece. Porque Él es el único que nos da fortaleza. En este capítulo de 2 de Corintios 12, dice 12:7, explica Pablo que Dios le había dado un aguijón en su carne para evitar que se volviera presumido, engreído, por causa de todas esas experiencias que Pablo había tenido y revelaciones que Dios le había dado. Amén. Pablo en 2 de Corintios 12:8 explica que él había suplicado al Señor que le quitara ese aguijón. Dice, ese mensajero de Satanás, así dice en el versículo 8. Pero Dios le responde a Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 9. Dice, me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo contesta así, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios no quiere que Dios no quiere que nosotros nos sostengamos en nuestras propias fuerzas. Quiere que confíes solamente en Él. Y hay algo tan bonito que en lugar de que Pablo se quejara, en lugar de que Pablo se enojara por causa de ese aguijón que había puesto Cristo en él, Pablo aprovechó esa oportunidad para alabarlo y no jactarse de sí mismo, sino que jactarse solo en el poder de Cristo, en el poder de Él. En 1 Corintios 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se gloríese
en el Señor, así dijo Pablo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo amó tanto tener esa relación con Dios que él se dejó morir él mismo, su vida él mismo, su carne. Y su vida ahora estaba escondida en Cristo, estaba escondida en el Espíritu Santo. La razón en que al principio leímos Hechos 1:8, vamos a leerlo otra vez. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es porque al principio del verso 9 de 2 de Corintios dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra que más resalta es poder, conforme a lo que estamos tocando sobre avanzando con el Espíritu Santo este mes. En este mundo sí tendremos muchas aflicciones, debilidades y más cosas, errores y enfermedades, pero la clave es que cuando el Espíritu Santo vino sobre nosotros, también fue repartido poder. Poder sobre cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para que como Pablo nosotros dejáramos morir todas esas cosas y que escondiéramos nuestras vidas, así como lo hizo Pablo, en una relación con Él. En tener comunión, una conexión con Él. Y cuando hacemos eso, dejamos que su poder se perfeccione en nuestras debilidades, en nuestras dolencias, en nuestras situaciones, en lo que nosotros estamos pasando, y aún en la enfermedad, en persecución, en afrenta, en necesidad, nosotros podemos ser usados para poder ir a predicar, a libertar al que necesita libertad, a presentar la salvación a aquel que necesita salvación, a presentar la sanidad a aquellas almas que han sido lastimadas, necesitan de Dios. No pienses que porque tú tienes una enfermedad, allí se acabó tu historia. Levántate, porque hay algo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Dios dice, bástate de mi gracia, está refiriéndose a que no nos hace falta nada más que su gracia para tener en esta vida. Nada más su gracia necesitamos. Dios nos dio poder para vencer lo que estamos pasando y lo que ha de venir. Alégrate que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque si el Señor te está dando lo que tienes ahorita de enfermedad, o lo que estás pasando de problema, o lo que estás pasando de persecución, no te preocupes, que Dios lo hizo para glorificarse en tu vida, que Dios lo hizo para poder perfeccionarse Él en tu vida, en la debilidad que tú estás teniendo. Yo quiero orar por cada uno de ustedes ahora que están mirando este iCampus, creyendo a Dios que el Señor nos va a dar fuerzas, que Dios nos va a levantar, y aún así el Señor se va a perfeccionar, y que el Espíritu Santo venga y nos dé poder y nos dé victorias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirme explicar esta palabra, Señor. Ahora yo te pido por todos aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo te pido que tú los sanes, Señor. Y si no hay sanidad, Señor, yo te pido que tú les des fuerza, Señor, para que ellos sepan que tú te quieres glorificar en poder, Padre Celestial, en poder para ellos, Señor, para que ellos enseñen que en realidad aquí el que tiene poder eres tú, Señor. Yo te pido que tú nos des fuerzas y que nos hagas valientes en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.